Bueno, la mayoría de los que están acá ya es porque están con sus trabajos avanzados, aunque también puede haber algunos o algunas que solo quieren participar como para ver de qué se trata. A rasgos generales, lo primero que tengo para decirles es, siempre que pensamos en la investigación científica, hay dos grandes parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que es la coherencia teórica y la consistencia empírica. Algo que siempre mencionamos, esto de la coherencia teórica, ¿de qué se trata? Bueno, cómo nosotros podemos conceptualizar a través de la teoría, a través de lo que se sabe y a través de lo que no se sabe, cómo organizamos teóricamente nuestra investigación. Pero también tenemos que hacer una referencia importante a la consistencia empírica. ¿Qué es la consistencia empírica? Bueno, eso es cómo vamos a trabajar los datos que vamos obteniendo, pero antes de trabajar los datos que vamos obteniendo es cómo decidimos con qué datos queremos trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es donde tenemos que empezar a revisar cuestiones. ¿Por qué? El hecho de que ustedes tengan su investigación avanzada es porque teóricamente han avanzado mucho. Entonces, me parece que eso es un aspecto que no digo que ya esté definido y que esté terminado, pero que podemos revisarlo o darnos lugar a revisarlo menos hoy y meternos más en esta mirada de qué se trata trabajar los datos. Y un gran error que se comete desde el punto de vista de los datos tiene que ver con que cuando construimos las herramientas para trabajar sobre los datos que queremos obtener, muchas veces no tienen esa coherencia que necesita o esa relación que tiene que tener con la búsqueda que nosotros pretendíamos hacer. Entonces, se me ocurrió buscar algún ejemplo de algún trabajo por ahí viejo que he realizado, como para mostrarles de qué manera tenemos que pensar esta organización de la teoría y los datos. Entonces, lo primero que quiero revisar rápidamente es cómo está organizado el protocolo en este sentido. Recordemos que nosotros en un primer capítulo, en una primera etapa, lo que hacemos en nuestro diseño de investigación es realizar la presentación del problema. Y en la presentación del problema siempre está el problema de investigación, las preguntas de investigación que surgen de ese problema. Digamos que el problema tiene que ser como ese paraguas que envuelve a todas las preguntas que nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque las preguntas tienen que surgir desde el problema general que yo estoy planteando, ¿no? Después plantear los objetivos, que como siempre les digo, los objetivos es como principal función es plantear qué voy a hacer en la investigación. Y ese qué voy a hacer en la investigación está vinculado a un poco para que se comprenda, es la finalidad o el resultado que se busca dentro de la investigación en función de poder resolver esos problemas. Y otra cuestión importante que tienen los objetivos es conectarse con esas preguntas de investigación que están planteadas. Quiere decir que los objetivos en los que se transforman son en presuntas respuestas de estas preguntas de investigación. Porque yo acá estoy planteando el qué voy a ir haciendo, pero lo que no estoy diciendo es cómo lo voy a hacer. Y ahora les voy a mostrar con un ejemplo de qué se trata esto. Si A ver, espérenme un segundo. Vamos a salir de acá y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se desarrolla, cómo se plantea esta mirada de un problema de investigación en referencia a los objetivos que vamos planteando. Miren, lo primero que les muestro es acá en una organización de un trabajo que yo había hecho en el 2019, que tiene que ver con un trabajo para la carrera, cuando hice la carrera de metodología de investigación. Y acá lo primero que surge es una introducción que está dentro del trabajo, pero la introducción, como siempre les digo, se puede realizar tanto al principio como al final del trabajo. La introducción no es tan importante en este momento, porque ¿de dónde sale la introducción? Sale del problema de hecho que yo había planteado en mi proyecto de investigación. Cuando yo planteé esta presentación preliminar, que yo digo, ¿cómo llegué a esta problemática? La introducción es eso, es decir, che, ¿cómo terminé encontrándome con esta problemática? ¿Cómo construí un problema de investigación a partir de un problema real que vivencié o que encontré? Bueno, yo acá en la introducción
lo que contaba era un poco la problemática de los adolescentes con respecto a la práctica de actividad física y deporte, cuento cómo defino deporte y actividad física para trasladarlo al trabajo, cuento una mirada de la Organización Mundial de la Salud, de datos de UNICEF, y de datos en Argentina en referencia a cuestiones vinculadas a la adolescencia. Listo. Cuento por qué yo llevo esta problemática, porque me encuentro con que en la vida real, en la vida cotidiana, encontrándome en el trabajo con adolescentes, me encuentro con que más allá de la educación física, eran pocos los adolescentes que, según mi consideración y según lo que logré conceptualizar desde la teoría, me encuentro con la poca práctica de los adolescentes en la actividad física. Entonces, mi problema de investigación, fíjense, acuérdense cómo les mencioné en el protocolo, problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos, para tener un orden y recordar de qué se trata la coherencia teórica. Entonces yo digo, el tiempo distribuido en frecuencia y duración de actividad física realizada fuera del horario escolar por adolescentes de 15 a 19 años de la localidad de José C. Paz es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para una buena calidad de vida. Fíjense, como variables tomo una buena calidad de vida, que me lo define UNICEF en función del tiempo que recomienda para la práctica de los adolescentes, pero yo me pregunto entre las variables el tiempo de actividad física realizada fuera del horario escolar. Entonces, estoy cruzando dos variables que podrían encontrarse de distintas maneras o de distintas perspectivas. En este sentido, lo que cuento es que cada uno puede tener distintas perspectivas y definir distintas miradas de cómo resolver esta problemática. De hecho, algunos hasta podrían plantear distintas miradas de por qué de 15 a 19 años y no por qué de 13 años, no por qué con adultos. Digo, cada uno define su perspectiva. Bien, recuerden el problema de investigación. Y acá paso a las preguntas de investigación que yo me planteaba dentro de este problema más general, ¿no? Que es el problema de investigación. Las preguntas. Entonces, vengo a las preguntas, fíjense, 4 preguntas de investigación, nada más. Porque son 4 preguntas que envuelven todas las miradas que yo quiero realizar dentro de mi problema de investigación. Entonces, preguntas. ¿Cuál es el tiempo, en términos de duración y frecuencia, que dedican a la práctica de actividad física y deportiva fuera de la escuela los y las adolescentes de entre 15 y 19 años? Acá yo había modificado el municipio porque en un principio iba a ser San Miguel, pero ya que lo miro acá, lo cambiamos. José Sepas. Entonces fíjense cómo esto se ve que quedó mal guardado, pero no importa, digo, no es algo tan relevante. Ahí está, José Sepas. Entonces digo, la oferta, segunda pregunta que me hago, la oferta de actividad física y deporte, ya sea estatal o privada, dentro del municipio otra vez acá tenía San Miguel, pero es José C. Paz, ¿responde a las actividades de preferencia que quieren o pueden realizar los adolescentes? Me empiezo a meter en que el tiempo de la práctica que realizan los adolescentes, que fue el planteo de mi problema de investigación, una de las cuestiones que yo involucro ante esta problemática es la oferta de actividad física y deporte. Entonces me empiezo a meter en la cuestión de la oferta y la demanda. Empiezo a plantear cómo los adolescentes pueden tener interés por una práctica, pero hay que ver esa relación entre lo que se ofrece como práctica y lo que a ellos les interesa realizar. Entonces, dentro de la problemática general que planteo, empiezo a distribuir distintas preguntas en función de resolver ese tiempo que realizan los adolescentes. Si lo realizan porque no quieren o porque quieren, si lo realizan porque hay o no hay oferta, si lo realizan porque les gusta o no les gusta la práctica deportiva. Empiezo a definir ciertos criterios. ¿Los criterios los invento yo? No, van surgiendo de la distinta bibliografía o de la distinta teoría que yo voy utilizando. Entonces, en función de un libro que me gusta mucho, que es el de Sociología del Deporte, me encuentro en uno de los capítulos con la mirada sobre interés y satisfacción por la práctica deportiva. Involucro eso en la mirada de los adolescentes. Entonces, voy utilizando teoría que a mí me gusta y que aplica para este trabajo para empezar a definir lo que más adelante vamos a trabajar como categorías de análisis, que son las miradas que yo voy a realizar dentro de mi trabajo cuando trabaje con los datos. Bueno, sigo avanzando con las preguntas y digo, ¿cuáles son los marcos institucionales? Marco institucional definido para poder mirar si el marco institucional es
privados, si son asociaciones civiles, si es oferta de actividad estatal, referido a polideportivos y este tipo de propuestas. Entonces, aire libre, hay una categoría que era aire libre y espacios verdes. Entonces, empiezo a definir cuál es el marco institucional, porque el marco institucional me permite pensar, por ejemplo, en políticas públicas. Fíjense cómo la mirada que yo le empiezo a dar empieza a tener que ver no solo con la mirada de los adolescentes en función de lo que quieren hacer, sino en función de lo que se ofrece en ese territorio. Entonces yo empiezo a analizar la oferta del territorio en función de la actividad física y deportiva. Y otra mirada que planteé para trabajar desde acá es cuáles son las principales razones que obstaculizan el tipo y tiempo de práctica de actividad física y deporte de los adolescentes. En este caso ya no era San Miguel, recuerden que la mirada era en otro territorio, que era analizar José Cepaz. ¿Y por qué es relevante lo del territorio? Que yo les decía, dejé de mirar San Miguel y decidí José Cepaz. Porque cuando empecé a trabajar con los datos me llevaron a tener una mirada un poco más profunda dentro de, un territorio que otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ojo, porque a veces la accesibilidad que uno cree tener o las posibilidades de trabajar en el territorio terminan siendo más factibles en un territorio que en otro. Entonces, de repente, yo en un principio arranqué con la mirada en San Miguel porque venía con un trabajo político dentro de San Miguel, pero terminé trabajando en José Cepaz porque trabajo más vinculado también a la política, pero más vinculado a la gestión en José Cepaz. Entonces, me dio más herramientas para poder acceder a los datos. Cuando empecé a profundizar, me encontré con mayor accesibilidad en un territorio que en otro para profundizar esta problemática. Y porque además decidí en ese momento analizar a los chicos que viven y estudian en José Cepaz, pero que van a realizar sus prácticas a otros municipios. Entonces me empecé a encontrar con un montón de información que me permitieron profundizar otras problemáticas. Para esto lo cuento dentro del trabajo para que ustedes vean cómo la flexibilidad de ir decidiendo territorio, de ir decidiendo objeto de estudio y demás, aparece durante el trabajo. Pero lo que les quiero mostrar, en realidad, es en función de estas preguntas que yo fui planteando para resolver un problema general, que era este: tiempo de actividad física realizada fuera del horario escolar por adolescentes de 15 a 19 años en una localidad. ¿Es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud? Bueno, yo decidí analizar como perspectivas no solo el tiempo que realizan los adolescentes, que tomé una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, sino que es el IPAC, que me dice, que traslado a METS, que es una función metabólica, de cuánto tiempo en duración, frecuencia e intensidad realizan los adolescentes, sino que además decidí involucrarme en oferta y demanda, en interés y satisfacción. Entonces me empiezo a vincular en políticas públicas. Es una decisión particular del investigador. Yo decidí involucrarme en esa mirada porque creía que resolvía o me permitía generar herramientas para resolver problemáticas más profundas. Bien, una vez que desarrollé las preguntas que me llevan a trabajar en esas perspectivas, tengo la justificación, que es un poco el para qué, que puede parecer como justificación o como propósito, está dentro de la problemática, y llego a el desarrollo de los objetivos. Entonces tengo un objetivo general: caracterizar el tipo de actividad físico-deportiva, el modelo de organización y el tiempo destinado a la práctica de los y las adolescentes escolarizados de entre 15 y 19 años de edad en el partido de San Miguel. Ya sé por qué tengo San Miguel, porque este es un archivo viejo que abrí y bueno, no estaba todo modificado, pero no importa. A la idea, a lo que quiero tomar, es lo más relevante, que es ¿cómo planteo el objetivo? Bueno, yo en el objetivo general ya digo, ¿qué voy a hacer durante el trabajo? Entonces digo, voy a caracterizar el tipo de actividad que realizan, primero. Entonces, ahí empiezo a contar cuál es la actividad que realizan los adolescentes. El modelo de organización, ya lo mencioné antes, en función de el tipo del marco institucional en el que ellos deciden realizarlo, y el tiempo destinado a la práctica. Entonces, en tiempo, recuerden que lo dividía en duración y frecuencia. ¿Vamos hasta acá? O sea, tomo el problema de investigación, pero lo traslado a ¿qué voy a hacer durante mi trabajo? Para distribuir este general que planteo acá,
voy a los objetivos específicos y digo, identificar los tipos de prácticas y modelos de organización, definido como marco institucional, elegidos por los y las adolescentes para las prácticas de actividad física y deportes. Analizar la oferta de actividad física y deporte en el municipio, según las actividades realizadas por los adolescentes y las actividades que quisieran realizar. Entonces, empiezo a analizar la relación de lo que se ofrece como actividad en relación a la demanda de los adolescentes. Hago una relación entre oferta y demanda. Estoy diciendo qué voy a hacer, que es analizar la oferta y las actividades que quieren realizar los adolescentes. Conocer los factores que facilitan o obstaculizan la realización. Empiezo a hablar de qué factores facilitan o obstaculizan esa práctica. Entonces empiezo a decir, bueno, el tiempo destinado a obligaciones familiares, el tiempo dedicado a la utilización de medios tecnológicos, qué sé yo, empiezo a encontrar factores que inciden en la no práctica. Entonces empiezo a ver cuáles facilitan y cuáles obstaculizan. Si la práctica que ellos quieren realizar aparece en el territorio, si la práctica que quieren realizar exige el pago de una cuota que impide a esos estudiantes realizar esa práctica. Empiezo a encontrar factores que me dicen si los estudiantes realizan o no realizan por alguna razón. Ahora, ¿los invento? No, surgen también de la teoría que yo vengo trabajando. Entonces, cuando yo voy al libro donde extraigo el interés y satisfacción por la práctica, extraigo cuáles son las categorías que van apareciendo por ese interés y por esa satisfacción que tienen. Pero también lo puedo analizar desde oferta y demanda. Entonces empiezo a ver qué tipo de actividades ofrece un polideportivo, un club de barrio, todas estas instituciones que ofrecen algún tipo de práctica. Pero también miro qué quieren realizar los adolescentes. Entonces me paro en un lugar donde analizo oferta-demanda, ¿sí? Y después, al final, digo, comparar los resultados obtenidos sobre el tiempo dedicado con las recomendaciones internacionales promovidas por la Organización Mundial. Fíjense, todo lo que me planteé en las preguntas de investigación, lo planteo en los objetivos según lo que voy a hacer durante el trabajo. En ningún momento estoy diciendo cómo. Los objetivos no me dicen cómo lo voy a hacer, porque los objetivos no hablan de las actividades que yo voy a realizar. Solo me dicen qué voy a realizar. El cómo lo decido en la parte metodológica. Fíjense que después en el protocolo, cuando volvamos, hay una parte metodológica que me dice cómo definir el objeto de estudio, cómo definir las herramientas que voy a utilizar para recabar esos datos y qué hipótesis planteo. Entonces, fíjense que yo planteo una hipótesis y digo, los adolescentes, que la hipótesis es la presunción, lo que yo creo que va a suceder, o lo que yo creo que está sucediendo, es como la afirmación de lo que va a pasar. La puedo plantear porque tengo teoría que me avala esta mirada. Si no tengo teoría, si es un trabajo de tipo más exploratorio, más cualitativo, difícilmente planteo una hipótesis. La hipótesis va a aparecer, que esto ya lo vimos en la cátedra, la hipótesis va a aparecer como conclusión del trabajo. ¿Está? Pero eso no quiero volver porque son cosas que ya vimos en la cátedra. Pero si en algún momento necesitan revisarlo, lo voy a contar cuando trabajemos con los que están arrancando con el trabajo. Entonces planteo mi hipótesis. Digo, los adolescentes escolarizados de entre 15 y 19 años de un partido, de la provincia de Buenos Aires, conforme a género y edad, no realizan el tiempo suficiente de actividad físico-deportiva de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De acá, fíjense cómo la hipótesis tiene relación directa con el problema de investigación. Ni realizan las actividades que quieren a causa de la inadecuación de la oferta de actividad como factor más influyente. Yo lo que estoy planteando es que no hay oferta de actividad física y deportiva para los adolescentes, en función de lo que ellos demandan. Entonces, mi hipótesis es que no realizan el tiempo de actividad recomendado y que además hay una incidencia directa del tipo de oferta de actividad física que existe por la cual los adolescentes no realizan. Después veremos si mi hipótesis se confirma o no. No estamos trabajando sobre eso hoy, pero sí quería que conozcan por lo menos una mirada en este sentido. Entonces,
para repasar. En el protocolo, fíjense que volvemos a esta mirada de decir, ¿cómo es una fase problemática para que haya coherencia teórica? La mirada es un problema de investigación, preguntas de investigación, que son las que definen mi perspectiva, es decir, cómo voy a afrontar ese problema de investigación, y los objetivos, que son los que me dicen qué voy a hacer durante el trabajo para intentar dar respuesta a esas preguntas de investigación. ¿Está? Ahí lo estoy definiendo como perspectiva en función de mis conocimientos, en función de mi accesibilidad y en función de la teoría que vengo revisando, porque es la que me permite definir qué mirada voy a dar a o qué perspectivas le voy a dar a estas miradas. Bueno, perfecto. Hasta acá, lo de la coherencia teórica, cómo hay que afrontar. Pero fíjense una cosa, cuando empezamos a trabajar sobre, por ejemplo, cómo voy a recolectar esos datos, en ese momento yo utilicé o diseñé que se los pasé a PDF para que lo podamos mirar. A ver, denme un segundo que lo encuentro. Y fíjense, este es el protocolo, acá volvemos al PDF. Fíjense este PDF, que es un cuestionario internacional de actividad física y deporte. ¿Cómo lo construí? Primero, en una primera etapa en la que trabajo con lo que propone el IPAC, que es un cuestionario también que se está considerado test, y que se realizó en más de 80 países en función de la intensidad y el tiempo dedicado a la práctica o a la actividad deportiva. Ahora, esto me permitió a mí definir el objeto de estudio, porque este test habla de que es un testeo aplicable para sujetos de entre 15 y 65 años. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, mi objeto de estudio estaba entre 15 y 19. ¿Y por qué tomé yo entre 15 y 19? Porque la Organización Mundial de la Salud define a las etapas adolescentes desde los 13 hasta los 19 en adolescente de temprana edad, medio y avanzado, ¿no? Entonces, yo tomé dentro de los adolescentes que menciona la Organización Mundial de la Salud, la relación entre eso y el IPAC me permitieron definir mi objeto de estudio. ¿Por qué? Yo no podía tomar en sujetos de 13 y 14 años el IPAC. ¿Por qué? Porque el testeo, para que sea válido, tiene que ser tomado en sujetos a partir de los 15 años. Entonces, eso me permitió a mí definir el objeto de estudio. Yo lo definí de esa manera, que eso está contado y que ustedes lo tienen que contar en la metodología, en el proceso metodológico. ¿Cómo yo defino mi objeto de estudio? Bueno, yo lo definí en base a las herramientas que iba a aplicar y en base a la teoría en la que me estaba apoyando. Bien, una primera etapa de este cuestionario que me habla de cómo obtener la información para hablar de la intensidad y el tiempo dedicado por los adolescentes. Bueno, pero después me empecé a involucrar en lo que tiene que ver con interés y satisfacción. Entonces, cuestiones que yo fui tomando para poder plantear el interés y satisfacción, los extraigo de otro tipo de herramientas, como por ejemplo el libro de Sociología del Deporte, que me planteaba algunas miradas o algunas áreas en las que yo podía profundizar esta cuestión del interés y la satisfacción. ¿Cómo lo desarrollé? Varias preguntas, pero para tomar una como referencia, hay una pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes alternativas con cuál de las siguientes alternativas usted se siente más identificado o identificada de acuerdo a la práctica de deporte y actividad física? Entonces, una primera elección que decía, me gusta y además lo realizo. Una segunda opción que decía, no me gusta, pero lo realizo o realizaría. Una tercera opción que decía, me gusta, pero no lo realizo. Y una cuarta que dice, no me gusta el deporte y la actividad física, y no lo realizo. Es como, bueno, hay uno que le gusta y lo hace, otro que no le gusta y no lo hace, pero en el medio jugamos también con me gusta y no lo puedo hacer, no me gusta pero igual lo hago, ¿no? Es un poco esas cuatro miradas amplias para introducirnos en interés y satisfacción. Bien, ¿y por qué tomo esto? Bueno, fíjense que esta misma respuesta puede estar vinculada a mi objetivo, que era el de interés y satisfacción o el de oferta y demanda,
en el cual yo me empiezo a involucrar en miradas amplias de los datos que yo empiezo a trabajar. Entonces, para salir de acá y ver cómo se trabajan los datos, les voy a mostrar en ese momento cuál era un Excel que yo venía trabajando, que es procesamiento y análisis de los datos, y fíjense, lo primero que tengo, a ver, vamos a ampliarlo acá, lo primero que tengo son todos los datos que yo vengo trabajando en función de el cuestionario que había realizado. Y está todo cargado en un Excel. ¿Esto qué es? ¿Esto es análisis de datos? No, esto es procesamiento de datos. Yo acá tengo todo guardado. ¿Vieron cuando hablamos de procesamiento y análisis? Bueno, el procesamiento hace referencia a dónde metí todos los datos para poder después trabajarlos y analizarlos. Entonces, yo acá digo, che, voy a la categoría de esta pregunta que decía, me gusta y además realizo, no me gusta. Bueno. Entonces digo, Chara, se te manchó ahí el uso. Entonces digo, tomo los cuatro, como referencia las cuatro elecciones, ¿no? Entonces vamos a abrir acá para que vean esta categoría. Entonces digo, me gusta y además realizo, categoría A, B, C. Yo acá lo tengo todo armadito. Listo, bárbaro. Entonces, vengo acá y digo, che, a ver qué pasa con los que dicen no me gusta y no lo realizo. Entonces vengo acá y digo, bueno, empiezo a trabajar con los datos. No me gusta y no lo realizo. Pero no me conforma eso. Entonces empiezo a ver y digo, bueno, acá tengo solamente el género femenino o el género masculino o ambos. Tomo generales. Y empiezo a ver que no le gusta y no lo realizan tanta cantidad de masculinos, tanta cantidad de femeninos, que los que no realizan plantean alguna cuestión particular, como puede ser, por ejemplo, las razones por las cuales no lo realizan, y dice, no me resulta interesante la práctica deportiva, por obligaciones familiares que no me lo permiten, prefiero destinar tiempo al uso de tecnología. Y yo empiezo a analizar y a seleccionar y a vincular todas estas variables que van apareciendo, todos estos datos que van apareciendo, y empiezo a jugar con esos datos, porque también una cuestión importante es empezar a jugar con todos estos datos. Ahora, una vez que yo empiezo a seleccionar datos, armo, por ejemplo, otro capítulo en el cual empiezo a armar pequeños cuadritos que empiezo a definir qué mirada yo voy a trabajar. Dentro de los objetivos hablaba del interés masculino, del interés femenino, porque definía la cuestión género y edad. Lo tengo distribuido por edades, entonces voy armando mis cuadritos para decir, hablar de las cantidades, de cómo se distribuyen y demás. Empiezo a ver el interés por la práctica de deporte y actividad física, un interés general que empiezo a desarrollar, y después digo, bueno, voy a armar, a ver, un gráfico que haga referencia a interés desde el punto de vista general. Bueno, este interés yo lo miro acá y digo, este es el de realización y el otro es el de interés. Bueno, vamos acá a este entonces. Entonces digo, armé un cuadrito, armé un gráfico que me dice, che, interés por la práctica de deporte y actividad física. ¿Qué empiezo a ver? Bueno, que la categoría A, que era me gusta y lo realizo, tiene un 52% de elecciones. Pero acá estoy todavía en lo general. Yo no me puse acá a distribuir mujeres, varones, no me puse a distribuir las razones por las que hacen, las razones por las que no hacen. Empecé con un dato general. ¿Esto es analizar el dato? Pregunto, ¿esto es analizar el dato? Esto simplemente es graficar datos que yo estoy procesando. Esto todavía no es analizar el dato. Y esta es una de las principales problemáticas que tenemos siempre en los trabajos de investigación, que creen que por realizar un gráfico o realizar una tabla de datos, están analizando los datos. Esto no es analizar el dato. Analizar el dato es esta información que yo empiezo, sí, esta información que yo empiezo a tener es empezar a cruzarla con la teoría que yo elegí en mi investigación. Entonces, ¿qué digo? Yo acá puedo decir, por ejemplo, lo traslado a mi trabajo de investigación y digo, yo acá puedo decir
a ver, por ejemplo, lo traslado acá y digo, che, empiezo a ver este procesamiento y análisis. Entonces mi trabajo lo traslado, mi gráfico lo traslado acá. Pero esto no es analizar el dato. Yo lo pongo en el área de procesamiento y análisis de datos, pero esto lo tengo que empezar a vincular. Entonces yo digo, el 68% de y empiezo a anotar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo primero? Primero describo qué dice el gráfico. Es lo primero que hago. Digo, describo qué dice el gráfico. ¿Por qué? Porque es una forma de trasladar a la teoría lo que nadie tiene por qué adivinar, porque un gráfico tiene distintas interpretaciones. Si yo este gráfico lo dejo suelto, le pregunto a uno, le pregunto a otro, o le pregunto a otra, y cada uno puede hacer una interpretación distinta de este gráfico. Entonces, para que la interpretación tenga que ver con la búsqueda que yo realizo, lo primero que hago es describir el gráfico. Entonces digo, el 68% realiza práctica deportiva, porque esto es realización, no hablamos de interés, de satisfacción, estamos hablando de los que hacen. Distinto es los que tienen interés por realizar. Entonces, si yo quiero analizar el interés, tengo que usar otro gráfico y otra relación entre los datos. Pero yo acá decidí utilizar los datos diciendo cuáles son los que realizan. Entonces, si vuelvo a la mirada de este Excel, yo acá lo que hice fue, para hablar de interés por la práctica, distribuir en la elección de que tengo acá de A, B, C y D. Pero si yo quiero hablar de la realización, estoy juntando A y B con C y D. ¿Por qué? Porque A y B me dicen me gusta y lo realizo, y la B me dice no me gusta pero lo realizo. Entonces, para decir quiénes son los que realizan, yo estoy juntando A y B. Entonces, fíjense, de una variable que yo tenía que era le gusta y realizan, o otra variable que es no le gusta pero lo realizan, sale una subvariable, que es una nueva variable que voy a trabajar en mi trabajo, que habla de los que realizan frente a los que no realizan. Pero si yo digo y pienso en otra unión de las variables, la variable A me dice me gusta y realiza, y la variable C me dice me gusta, pero no realizo. Entonces, otra variable que puede surgir de acá es a quienes les gusta la práctica deportiva y a quienes no les gusta la práctica deportiva, que no tiene que ver con los que realizan o no realizan. Fíjense cómo de un solo trabajo de datos yo puedo extraer distintas variables para analizar dentro de mi trabajo. Esto es lo que ustedes tienen que pensar cuando analizan los datos, que el dato frío no me dice nada, solo me da un valor estadístico. El cómo trabajo y cómo lo vinculo con la teoría siempre es una decisión del investigador, porque por ahí lo que yo trabajo en función de me gusta o no me gusta, otro no lo trabaja porque solo le interesa a quienes realizan o no realizan. Entonces, la decisión metodológica del investigador es importante. ¿Y de dónde surge? De la relación con la teoría y de la relación con los datos que voy obteniendo. Inclusive lo que me puede suceder es que a través de algún dato que surja, que yo no tenía en cuenta, pero que es relevante, yo pueda pensar en incorporar un nuevo objetivo y una nueva pregunta de investigación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hoy ya cerramos con esto, después cualquier cosa seguimos revisando, pero, por ejemplo, un dato interesante que me surgió dentro de este trabajo tiene que ver con las obligaciones frente a cuestiones familiares. Solamente las mujeres de entre 15 y 19 años tuvieron como elección el no realizar práctica deportiva por obligaciones familiares, cosa que en los varones fue cero. No hubo un varón que elija este tipo de opciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pensando en la cuestión políticas públicas dentro de mi trabajo, una de las posibles herramientas que podría surgir es esta cuestión de discusión de género, donde aparecen mujeres, ¿sí? o adolescentes de entre 15 y 19 años, que las mujeres son las que tienen que responder a obligaciones familiares frente a los varones que no responden a cuestiones familiares. Ahora, esto quiere decir que esta es una problemática de
género en toda Argentina? No. Lo que yo estoy diciendo es que en José Cepaz encontré este dato, que tal vez en San Isidro, en Vicente López, en La Matanza, no me aparecen. O tal vez sí, y encontramos una problemática a trabajar en función de este trabajo dentro de lo que era políticas públicas como uno de los objetivos de mi trabajo. Uf, difícil meter todo esto en 40 minutos, pero hicimos una buena síntesis. Nos quedan 3 minutitos. A ver, dudas con respecto a esta cuestión específica que trabajamos hoy, porque vamos a ir incorporando después nuevas miradas. Pero, ¿fue clara esta cuestión de cómo vinculamos la teoría con la práctica y con la forma de recabar datos? ¿Cómo relacionamos esto? ¿Cómo pensamos en analizar los datos? ¿Alguna duda muy puntual que podamos resolver ahora? Los escucho, ¿eh? Y las escucho. Hernán, ¿qué Sí. diferencia tenemos entre el propósito y la hipótesis? El propósito simplemente es ¿para qué haces el trabajo? Responde a eso. La justificación es ¿por qué haces tu trabajo? Decís, che, yo hago este trabajo porque quiero encontrar herramientas para proponer en las políticas públicas. Quiero conocer la incidencia de cuáles son los factores que inciden más en la no práctica de los adolescentes. Vos simplemente en el propósito lo que planteás es ¿para qué hago este trabajo? ¿No? ¿Qué problemática me resuelve este trabajo o qué herramientas me brinda para intentar intervenir a futuro en estas problemáticas? Recordemos que la investigación está en el medio, es decir, hay una problemática, la investigación me dice qué herramientas podrían ser de impacto para resolver esa problemática, pero la investigación no es intervención. Vos con la investigación no intervenís para resolver, pero sí generás herramientas. El paso siguiente sería que a partir de tu investigación se puedan generar proyectos de intervención, en los cuales vos armes un proyecto de intervención para resolver políticas públicas, para resolver un problema institucional, para resolver una problemática de género, pero que surge de ese territorio y de esa franja etaria que vos trabajaste, nada más. Bien, gracias. Hernán, te molesto, te hago una consulta. Sí. Esperen, vamos a hacer una Tengo- cosa para poder cerrar, porque ya ahora quedan consultas nada más. Yo tengo 15 minutos más. Si quieren, retomamos en un encuentro más para ver qué dudas surgen a partir de todo lo que se dio recién, que igual voy a subir el video para que lo vuelvan a ver, pero todo lo que sea dudas ya lo dejamos como conversatorio para un ratito más en un bloque siguiente. Lo corto, que queda menos de un minuto, y la pregunta que tenés para hacerme la trabajamos en el próximo bloque, después de los Dale, comerciales. gracias. Dale, vuelvo a entrar. Chao.